Bueno, acá ahí está, como todo lo que escribí, lo escribí sobre el Zoom, se borró. Bien, entonces hemos dicho f' en C y teníamos toda esta expresión que me habían dicho ustedes que era la pendiente de la recta secante a la gráfica, ¿sí? No lo voy a escribir ahora, porque bueno, justo quedó acá. Entonces, ¿y qué era f' en C? Esto. Si interpretamos geométricamente eso. Esto es delta y esto era delta x. ¿La tangente? ¿La qué? ¿Qué cosa de ¿Qué la La, cosa la tangente? tangente? la pendiente ¿De La qué? pendiente de qué cosa? de la recta tangente De la ¿En recta dónde? tangente en el punto a, C. a la curva, cuidado, bueno, si va a ser en ese punto C, Sí. a la Ujú. curva igual f de x en el punto C f Sí. de C, ¿sí? Con esas dos coordenadas de algún punto de la gráfica. ¿Y dónde les parece que está el punto C? ¿Qué significa entonces? Que la pendiente de la recta tangente tiene que ser igual a la pendiente de la recta secante. ¿Eso qué significa? A ver, ahí Carlos puso algo. Entonces, A la ver. recta tangente y la recta secante son paralelas, dice, ¿no? Perfecto, Por ¿sí? lo que tienen la misma pendiente. Perfecto, Carlos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es buscar. Yo tendría que trasladar esta recta, tenía otra animación que aparecía, puedo ir trasladando esta recta hasta que encuentro algún valor de C, que bueno, yo ahora voy a poner la animación para que me lo muestre, va a ser mejor, que justamente sea paralela. ¿Cuántos les parece que hay en esta gráfica? Porque otra vez lo mismo, ¿no? Me dice que existe al menos, pero ¿cuántos intuyen que hay acá? A ver. ¿Dónde será una recta? Yo puedo llegar a trasladar, a ver, voy a mostrar, voy a rayar un poquito. Digamos, yo podría decir, bueno, trazo una recta paralela y ver dónde es tangente a la gráfica. Yo si me voy de la recta para allá y no voy a encontrar puntos de tangencia, ¿no? Voy a seguir encontrando rectas secantes. Pero si me empiezo a trasladar para este lado, ¿les parece que voy a encontrar en algún valor? ¿Cuántos les parece que encontraré? Sigo trasladando. ¿Cuántos les parece que ¿Uno? habrá? ¿Cuántos se? Por ahora hay uno Uno. solo, sí voy a encontrar uno solo en el cual se cumpla la tangencia, ¿sí? Por el tipo de gráfica que tengo, pero podría llegar a haber más de uno. Vamos a poner acá, mostrar, ¿ven? Justamente el valor acá que apareció de C es este, ¿sí? Que me da, acá están sacadas todas las cuentas, ¿no? Y los cálculos que me da, bueno, la pendiente justo coincide. Entonces, ese es el valor de C. Esta es la importancia de este teorema. Se te cortó, El Fabi. pendiente que medí, uno va A a ver, preguntar, Fabi. bueno, no, Se te cortó todo lo último, ¿eh? eh, existe ahora Hola. cuáles son las hipótesis. ¿Se escucha? Se había cortado casi todo lo último. Ah, bueno. Sí, lo que estaba diciendo era que no es aprenderse de memoria solo los teoremas, saber bien las hipótesis, ¿sí? Uy, se me trasladó. Bueno, las hipótesis, las conclusiones y saber interpretar, ¿sí? ¿Qué significa esto que está escrito acá? ¿Qué tiene que ver con el punto C? Y lo vemos de esa forma, ¿no? Que la pendiente de la recta tangente a la curva, en ese punto CF de C, es paralela a la recta secante que pasa por esos puntos, ¿no? En ese intervalo en particular. Si lo analizo en otro intervalo, bueno, veré que quizás se encuentre más de uno. ¿Sí? ¿Se entendió este teorema? No hay dudas, ¿eh? Siempre Bien. van a ser paralelas, profe. Es paralela, sí. Sí. ¿Y qué pasaría si la función en B es igual, el valor funcional en B es igual al valor funcional en A? De casualidad, porque este teorema no me pide que sea así, ¿no? Pero ¿qué pasaría si fueran? No habría pendiente. No Y existe. entonces, Recta. A ver, cuidado, bueno, recta vertical, dice Tampoco. Carlos. yo les pregunto si f en B, cuidado con eso. Fíjense, Sí, por eso. ustedes tomen nota. Yo estoy diciendo que f en B es igual a f en A. ¿Esto contradice el teorema del de Lagrange?
No sé, pero te quedaría 0. Te va a dar 0. Me va a dar 0. Y cero. no coincidiría. ¿Me da 0? ¿Qué cosa me da 0? Está bien lo que están diciendo, porque La, primero me está. la pendiente de la recta secante. Y bueno, Claro, y por ende porque, la derivada también. claro, esto me va a dar 0, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar 0 sobre un número, me va a dar 0. En definitiva, la derivada, si pasa esto, la derivada en C es 0. ¿Y ese qué teorema era? Si yo le estoy agregando esta El, condición. ¿Eh? el anterior, el de El Rolle. anterior, el teorema de Rolle. Entonces fíjense que Rolle es un caso particular del teorema de Lagrange cuando los valores funcionales en los extremos son iguales. ¿Sí? Es para que asocien eso nada más. Ese es el caso particular. Acá en estos casos, yo les puse, ahora voy a tener que borrar todos los dibujos porque voy a ir para abajo y dibujé sobre el zoom. Acá les dice, bueno, hay ejercitaciones, podrían hacer ahí algunas capturas de pantalla para ver, por ejemplo, les dice comprobar el teorema de Lagrange, o también se conoce como el del valor medio, porque es un valor ahí intermedio que hay, ¿sí? Y hay distintas funciones en distintos intervalos, ¿sí? Entonces lo que tienen que ver es si se verifica todas las condiciones del teorema, cómo lo hacemos en determinadas funciones, ¿sí? Pueden hacer, acá yo, bueno, en esta animación también ven si uno, vamos a esta situación particular en que el valor funcional en A es igual al valor funcional en B, bueno, ahí obtenemos un punto C y justamente este es el teorema de Rolle, ¿sí? Acá vamos obteniendo distintos intervalos, moviendo y encontrando distintos valores de C para esos distintos intervalos, ¿sí? ¿Se ve la animación? Sí, se ve perfecta, Fabi. Bien. Entonces acá lo que tienen que ver es, por ejemplo, a ver si se cumple que la función es continua, esa función que es 5 menos 4 sobre x, 5 menos 4 sobre x, que es la función, en este intervalo 1, 4 que me piden analizarla, ¿es continua la función? Sí. En 1, 4 sí. ¿En dónde tiene problemas esta función? ¿Dónde les parece que tiene problemas? Vamos a ¿Cuál es ver. el dominio? ¿Cuál es? En el 0. Todos los reales menos el 0. Ujú. Claro, el dominio de la función son todos los reales menos el 0. Entonces, si a mí me pidieran evaluarla en el intervalo, qué sé yo, menos 1, 1, ¿la podré evaluar? ¿Se cumplen las hipótesis? No. No se cumplen, ¿no? Porque no voy a encontrar, ya no cumple la hipótesis, entonces no puedo estar calculando si existe un valor de C. En cambio, como la están evaluando en el intervalo 1, 4, decimos que sí, en ese intervalo es continua. ¿Es derivable en ese intervalo esa función? No, porque ¿Cómo no es es? continua. Dijimos en el intervalo 1, 4, 1, ¿es 4. continua? Esta opción es continua en el intervalo 1, 4, porque miramos el dominio y el dominio tiene problema en 0, pero el 0 no está en ese intervalo. ¿Lo ven? El 0 no pertenece. Esto 0 no pertenece al intervalo 1, 4. Por lo tanto, la función es continua en el intervalo 1, 4. ¿Es derivable? ¿Será derivable? Y hagamos la derivada, a ver cómo me da la derivada de la función. La derivada de una constante 0, acá podemos poner menos 4, ¿cómo me quedaría la derivada de x a la menos 1? El de arriba derivado por el segundo sin derivar menos. Pensalo como una constante, yo lo puse, pensalo todo esto como que es menos 4 por x a la menos 1. Entonces me queda menos 4 por la constante, el menos 1 que baja, y la x a cuánto me queda elevada. Me quedaría Menos 2. 4 sobre x menos sobre x sobre x elevado a la 2. Perfecto, entonces me va a Sí. quedar Ujú. este menos 4 con este menos 1, me va a quedar un 4 positivo sobre x al cuadrado. ¿Cómo analizo si es derivable? Lo que hacemos es, bueno, una de las formas es ver el dominio de esta función ahora, ¿no? De la derivada. ¿Cuál es el dominio de la derivada? ¿En dónde tengo problemas? En el 0.
sigo teniendo en el 0, entonces son los reales menos el 0, ¿sí? O sea que puedo garantizar que cumple, que la función es derivable también en el intervalo abierto 1, 4, porque no tengo problemas, ¿sí? Dentro de ese intervalo. Puedo encontrar, ¿no? Puedo poder reemplazar acá todos los valores entre 1 y 4 y poder encontrar el valor, ¿sí? Y entonces, ¿qué tengo que hacer para que se cumpla? Como cumplen las dos condiciones, las de hipótesis, vamos a encontrar un punto C tal que sea igual al valor funcional en B menos el valor funcional en A sobre B menos A. Entonces, ¿cuánto vale f en B? Esto se los dejo para que lo terminen ustedes. Les va a quedar encontrar ahora, bueno, ¿cuánto vale el valor de B? Es 4, ¿no? Tendrán que poner la derivada en C, es decir, esta expresión derivada, que va a ser, si ustedes quieren pueden poner 4 sobre C cuadrado, si ya quieren llamarlo C, ¿no? Lo que hacemos es escribir esta derivada. Si no, lo pueden dejar en función de X, ese es el valor que vamos a encontrar. Y acá van a tener que ustedes sacar la cuenta y decir, bueno, la función evaluada en 4, menos, ¿cuál es el otro valor? ¿Cuál es el valor de A en este ejemplo? 1. 1, la función evaluada en 1 sobre 4 menos 1. Todo esto, ¿qué me va a dar? Toda esta cuenta cuando la saquen. ¿Me da una función o qué me da? ¿Qué me da Un si número. reemplazo por 1? Un número. Me va a dar un Perfecto. número. Entonces después despejan, perdón, el valor de C. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, en el chat no pusieron nada. Creo que sí. Bueno, bien. Esta es la forma, quería mostrarles un poquito cómo se trabaja con funciones para aplicar estos teoremas, ¿sí? Primero, sí o sí, verificar las hipótesis. Esto se cumple, analizando, generalmente son los dominios, viendo qué pasa, se cumple. Cuando derivo la expresión, ahí también me fijo el dominio de la derivada, se cumple la segunda hipótesis, entonces voy a poder encontrar ese valor de C, ¿sí? Se trabaja de esa manera. Lo mismo con el teorema de Rolle. Lo que pasa que en Rolle, ¿qué tienen que verificar aparte? ¿Qué tendría que verificar en Que Rolle? f de A sea igual a f de B. Eso. Muy Exactamente. bien. Si yo les pido, bueno, verifiquen cuáles son las hipótesis, si cumple las hipótesis del teorema, y si yo aplico Rolle, tengo que poner esa otra condición también. Bueno, muy bien, ¿sí? Ahí Carlos dice que se entendió también. Bueno, perfecto. Ahí voy a sacar acá. Yo acá tenía también otros ejercicios, lo que pasa es que yo pasé un poquito para avanzar con el otro teorema. Ven que acá también, al comprobar el teorema de Rolle, tenemos que ver a su vez esa otra condición, ¿no? Que el valor funcional en este caso en 1 se iguala al valor funcional en 3. Si quieren ahí pueden hacer capturas de pantalla, esto podemos armar un pequeño práctico adicional, Estela, y lo ponemos, lo agregamos. Bueno, ¿Sí? yo ahora no puedo ¿Pudieron capturar porque hacer? estoy grabando, pero No, no, pero después, los me los chicos pasás. pudieron capturar, chicos, hacer captura de pantalla ahí. Sí, Bueno, y ahora les pongo el otro también. Eso es del teorema de Rolle. Y acá, esto es lo que tienen del teorema de Ya Lagrange. que con una condición que no se cumple ya no podemos comprobar, ya queda ahí el ejercicio. Sí, sí. Primero es importante porque a veces uno se va derecho a Verificar. derivar Ah, y encontrar claro. el C, pero en realidad hay que pararnos a ver, ¿cumple que es continuo en el intervalo cerrado? Sí. ¿Cumple que es derivable? Sí. ¿Cumple si es Rolle? Aparte que los valores funcionales en los extremos sean iguales, sí. Entonces ahí sí. Derivo igual a 0, por ejemplo, en el caso de Rolle, y despejo, ¿sí? Para qué valores se cumple. Y en el otro caso también, bueno, igualo a la expresión que tengo que calcular y ahí encuentro el valor de C. Bien, vamos a ver ahora el otro teorema que acá me parece interesante pues este es muy más complicado ver la interpretación geométrica, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver acá, si ustedes me van a decir el teorema, leen ahora el teorema de Cauchy. Se fue a donde quiso. Sí, yo dije, vos Me- dejaste se, mucho espacio. lo pasa que se me desplazó, estoy con entre el lápiz y el mouse, y que yo se me desplazó. Empecé a escribir y se me fue para abajo. ¿Qué dice el teorema de Cauchy? A ver. entra en el juego de funciones f y g, Bien, y bien, después la primera hipótesis es que ambas son continuas en el intervalo cerrado de AB. perfecto. Continuos a B. Esa es
primera diferencia, ¿no? Que acá ahora hablamos de dos funciones. ¿Qué más dice? Que ambas son derivables en el intervalo abierto AB. Bien. Sí. Y la ¿Qué última, más? que la derivada de G tiene que ser diferente de 0 para todo X en el intervalo abierto AB. Bien. ¿Sí? Es decir, acá estamos tomando dos funciones, ahora las dos, fíjense que todas tienen esta similitud, ahora las dos tienen que ser continuas en el cerrado, derivables en el abierto, pero se suma, como bien dijo la compañera, una condición más que me pide que la derivada de G sea distinto de cero. ¿Y por qué me pide eso? A ver, ¿qué te dice el teorema? Después, Porque ¿cuál es después la te conclusión? plantea que está, y que hay, no sé cómo leerlo, que f, la derivada de f en c la dividís por la derivada de g en c. Entonces por Claro, eso tendría que ser diferente de c. perfecto, por esta condición, sí, pues estamos hablando justamente bien, y ese C, el valor de C, nos faltó poner que exista al menos, ¿no? Un punto C, pertenece al intervalo abierto. Entonces, si ese C se me hace 0, no puedo dividir por 0 acá, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Bien. ¿Y acá qué aparece? Un cociente. Del resto también puedo opinar, ¿eh? La dejaron sola. Ana, me parece que la queja. Ana es. Sí, Sí, soy yo, Bien, profe. Ana. Ana. Tenés un montón de puntos a favor. Era la función en el punto B menos la función en el punto A. Y Creo que hasta acá abajo, más o sí, eh, la función G en el punto B menos la función G en el punto A. bien. Este le va a ayudar el otro teorema, ¿no? ¿Sí? Entonces, ven que acá, bueno, ya estamos mezclando, ya no es tan fácil ver esta interpretación, ¿no? ¿Qué significa? Esto no es tan sencillo de ver. Pero a mí me parece interesante en esto que encontré en GeoGebra que lo toma para un caso particular. Entonces ahí es más fácil de ver, que se lo voy a mostrar ahora, ¿sí? Acá hay que acordarse un poco de esto, de decir, bueno, involucrando funciones, la importancia que esto sea distinto de cero, porque estamos hablando del C que pertenece a ese intervalo y acá está dividiendo en esta expresión. Y bueno, pues tendré que sacar, esto me va a dar un número, ¿sí? Siempre lo que está a la derecha siempre me va a dar un número, ¿sí? Porque estoy calculando los valores funcionales en un determinado punto en particular. Entonces acá, fíjense que lo que pareció interesante en esto, a ver, lo voy a pausar porque no logré hacerlo, a ver si lo pongo, lo voy a pausar ahí. Fíjense que acá está graficado para un caso particular, en donde el valor funcional en A es igual al valor G en A, ¿sí? Es decir, y el valor funcional en B es igual al valor de la función G en B. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa con las dos funciones en A y B? No pude anularlas todas las rectas que aparecen, pero ¿qué les Sí, parece? Fíjense que acá como sí, que sí, está pero muy fíjense que acá sucio. aparece. Claro, está muy sucio, pero fíjense, esta función es una de las funciones, ¿sí? Que es la función f, y la función que está en azul, esta otra, que lo vamos a poner acá como que continúa, ¿sí? Esta es la función g, ¿la ven? ¿Qué particularidad tiene? Para que se cumpla esto, que la función en a, f en a es igual a g en a. ¿Qué significa? ¿Qué pasa con esas dos Que se gráficas? tienen que cortar en ese punto. Perfecto, que se cortaron y es este punto A, en donde están interceptadas las dos. Es un caso particular, cuidado, ¿eh? Es un caso particular para que se entienda mejor qué significa eso, ¿sí? No necesariamente se tienen que cortar acá, ¿está bien? Que les quede claro, esto es un caso particular, como está bien dicho acá. Es un caso muy particular, no es que siempre sea el teorema. El funcional en B es igual a G en B, significa lo mismo, que acá se cortaron en este punto B, ¿sí? Este es el punto A y este es el extremo A del Se te cortó, se Fabi, un me poquito. cortó otra vez, ¿no? Ahí está, sí, El ahí extremo volviste. ASO sí, 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 por eso eh, es un caso particular, ¿sí? Entonces fíjense qué es lo que sucede. Si el valor funcional en B, fíjense que acá teníamos que existía al menos un punto C que pertenece al intervalo cerrado, tal que sucedía esto, ¿no? Si G en B es igual a F en B
¿Qué voy a poner acá en el denominador en lugar de G en B? Acá. Me voy a poner G en B. ¿Qué voy a poner? FMB. F en B. F en B está poniendo con la flecha. F en B. ¿Sí? Y en lugar de poner G en A, ¿qué voy a poner? FNA. F en A. ¿Sí? Entonces fíjense, si yo tengo la diferencia F en B menos F en A sobre F en B menos F en A, ¿cuánto me da eso? Si tengo lo mismo en el 1. numerador que en el denominador. Me está dando 1. Entonces eso es un caso muy particular en el cual, ¿qué va a suceder? Bueno, voy a querer que la derivada en el punto C de la función f sea igual a la derivada en el punto C de la función g. ¿Y qué pasa si las derivadas son iguales en esas dos gráficas? ¿Cómo tendrán que ser? Si esta es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en C de la función f, y la otra es la pendiente de la recta tangente a la gráfica g en el punto C, ¿cómo son esas pendientes? Nada, no dicen nada, ¿eh? F' en C es igual a G' en C. ¿Son iguales? Son iguales, entonces ¿cómo son esas rectas en esos puntos C? ¿Paralelas? Paralelas. Paralelas, ¿sí? Acá dice, hay al menos, fíjense si lo dice abajo, hay al menos un punto C en que las tangentes a ambas funciones son paralelas. Acá si vamos a hacerlo andar, ven, va encontrando los valores en los cuales pueda cumplirse eso, y bueno, ahí encuentra en ese momento, bueno, me pasó de largo, el punto C, ¿sí? En que son las rectas esas tangentes verdes. No sé si se alcanzan a ver las verdes más claritas. Sí, No ahora se lo puedo parar entiende que era antes. el ejercicio. Sí, pero ahora se entiende cómo es la modelación. Las verdes son Claro, estables cuando una vez que encuentra la tangencia. La claro, tangencia cuando es la encuentra la curva. recta de tangente, ¿sí? Yo lo puedo mover acá, lo voy a parar y lo voy a mover acá. ¿Ven? Va encontrando, entonces justamente cuando ahí coinciden con los puntos, ahí llegamos a que encontramos estas rectas que son paralelas, ¿sí? Entonces ahí encontramos ese punto C. Pero vuelvo a decir, es un caso particular, pero me pareció muy interesante porque se alcanza, por lo menos se puede interpretar de alguna manera gráficamente, que si no es más difícil interpretarlo, ¿sí? Por lo menos aunque sea en este caso particular. El resto de los casos no es tan fácil verlo gráficamente, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? A ver. Sí, sí, se No, entendió. se entendió. Primero era porque eran muchas líneas, pero una vez que haces la modelación, Sí, 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 yo eh, sabía que iba a ser así, pero no encontré la forma de anularla las líneas, tengo que armarlo yo, sino bueno. pero no Acá estaba también, perfecto, Fabi. sí, acá está el teorema de Cauchy, también tienen ejercitación, que pueden hacer captura de pantalla para hacerlo, entonces también otra vez lo mismo, ¿no? Ahora tenemos dos funciones, entonces tenemos que verificar, fíjense que en el caso primero, esta función, la función f, ¿qué sería? ¿Qué tipo de gráfico es? Una parábola. Una parábola. ¿Tiene algún problema en cuanto a continuidad y derivabilidad? No. No, entonces va a ser continuo y derivable, va a ser continuo en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto 1, 4, ¿sí? La función g, ¿qué tipo de función es? Una Chicos, ¿Un cúbica, una ¿sí? polinomio? cúbica. Es polinomio, lo que pasa es que por ahí ya se asustaron con que se las pida graficar, no se las voy a pedir graficar, háganla con GeoGebra, Claro. ¿sí? Pero es una cúbica, es una parábola cúbica, ¿sí? Tiene una forma particular, también no tiene problemas de continuidad ni de derivabilidad. Ahora lo que hay que ver, que por ahí es más complicado, es que esta función no se anule en ese intervalo. Por eso esto es mejor que lo hagan, si no con GeoGebra, ¿sí? O con igualar esto a cero, con alguno que seguro conocen varios, ¿no? Para resolver online, ecuaciones y deben saber, eso seguro que han buscado. Entonces, bueno, ver en qué punto se hace cero. Si ese cero está en este intervalo, no puedo aplicar el teorema. ¿Bien? Ujú. Y si no existe ningún cero en ese intervalo, en donde, digamos, la función g se haga cero dentro de ese intervalo 1, 4, aplican la formulita esta, ¿sí? De arriba. Esta primera, ¿no? Porque no va a ser un caso particular, tendré que aplicar esta. Y bueno, ahí esto me va a dar un número y tendré que encontrar después, en base a las expresiones de las derivadas, cuál sería el valor de c. ¿Sí?
Ahí tienen varios ejercicios. Esto hay que ayudarse seguramente con GeoGebra para encontrar los valores cero y las expresiones, igualarlos. Encontrar el punto C. Bien, ahí voy a... ¿En esto quedó alguna duda? A ver. No. No, No, nadie profe. usa Bien. Yo nada. pensaba, Estela... Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Parece que no. No, profe. Bueno. Bueno. Yo los invito a que ustedes miren, sobre todo los del profesorado. ¿Vos, Ana, estás en el profesorado? No, en ingeniería, profe. Ah, mira, pensé que estabas porque estás bien despierto con estas cosas que te sabes expresar bien. Bueno, pero para todos igual, ¿no? Siempre vienen bien ver las demostraciones después que ustedes las puedan mirar ahí en los apuntes y para poder resolverlas. A ver, y lo que no entienden, consultan. Yo les quería mostrar acá, también están los teoremas en el libro interactivo digital, el de análisis de bachillerato. Acá tienen los teoremas también, ¿ven? Está el teorema de Rolle. Están otra vez las condiciones y acá también tienen animaciones para ver cuál es ese valor, ¿sí? TC. Tienen un ejercicio, acá abajo un ejemplo, si la función cumple con las condiciones del teorema de Rolle, en caso afirmativo en qué punto, y acá tienen el desarrollo que yo les pedí. Acá se pueden ir basándose en mirar esto, los invito a que miren esto, más allá que hay algunos en los apuntes teóricos, porque bueno, está bueno para ir mirando ejemplos distintos. Acá después van apareciendo otro ejemplo y van viendo distintos ejemplos, ¿sí? Si cumple las condiciones, podré encontrar los valores, y si no, bueno, no encontraré valores, encontraré uno o más de uno. Acá tienen el teorema del valor medio o de la Lagrange, también están las condiciones para que lo vayan viendo desde otros lugares, las demostraciones, y acá también con las animaciones van viendo los diferentes valores, ¿no? Y se muestra que justamente lo que buscamos es que la recta se cante a la gráfica que une justamente esos puntos así, extremos, en AF de A, BF de B. Quiero encontrar un punto C cuya recta tangente de la gráfica sea paralela a esa recta secante. Vuelvo a repetir. Encontrar el punto C en que la recta tangente de la gráfica sea paralela a la secta. Y acá ustedes ponen un lado y mal, me ponen otro. Corta, Fabi. Corta bastante. Estoy A ver. poniendo cualquier cosa, ¿no? Para probar. Entonces van haciendo las cuentas y ahí verifican si está bien. ¿Se volvió a cortar? Sí, bastante, como que por ahí se acelera. Es medio loco. No, no, pero Bueno, ahora sí, ahí te recuperamos bien. bien. No, le quería mostrar esto nada más, que acá en el libro interactivo también en esas dos páginas tienen en la 47, la 48, tienen el teorema de Rolle y el del teorema de Lagrange. Y por ahí arrancamos ahora después con análisis de funciones. Les quería mostrar acá, esto es lo que está en el aula virtual. Sí, yo te iba a decir, porque había una alumna que subió algo. Yo no o vi mal yo. No, pero el primer cuatrimestre fue, yo lo dejé, Ah, está bien, me parecía conocido Collado Renata y claro. está bien. Pero alguien más subió acá algo, entonces ahora estoy viendo. ¿Alguien subió algo de ustedes, chicos? Lo que les pido es que pongan abajo el apellido y El nombre. nombre, claro. Sí, Si no profe, fui están... yo. Ah, Ah, perfecto. Bueno, bueno. porque sí, yo Y había no visto queda primero el... anónimo, claro. Claro, ¿ves que queda anónimo, Ana? Si vos te podés registrar en el Padle este, entonces te va a aparecer tu nombre si estás registrada, y si no, en esto, a ver, no me lo tomo ahí. Cuando vos escribís ahí, en el momento que escribís, ¿ves como Abajo, esta claro. alumna que escribió abajo? Pones tu nombre abajo, ¿sí? Perfecto, Ana. Los invito a todos que hagan esto y que por ahí puedan ponerlo, aunque vayan a repetir lo mismo. eh, Está bueno, incluso pueden hacer ustedes un gráfico en las hojas de ustedes. Ven que acá aparecen bien las expresiones, los gráficos en las hojas de ustedes, y pues el roto puede comentar, ¿sí? Claro. Contestar, bueno, me Y es gustó, qué bueno que importante participó. por ahí poner de dónde sacan esa información, si lo sacaron de un video, si lo Claro, sacaron de una bibliografía, un libro digital o lo que sea.
fíjense que acá en la consigna, ¿no lo pusimos? Ah, no lo pusimos. No me acuerdo. Bueno, no lo puse, sí. En otra parte lo puse. Pero bueno, es importante que siempre pongan cuál Claro, es la pero fuente consultada, claro, por siempre, más ¿sí? que, siempre, por más que uno no se lo pida. Porque Si lo también le sacaste de queda, una página, Ana, ¿lo sacaste de una página o de Sí, lo dónde? saqué todo de la misma página porque se me hacía más sencillo y aparte tenía los gráficos. Lo que sí no pude subir más de una foto. En eso no podía copiar la expresión. No, me mira. costaba mucho. Ni siquiera sabía cómo poner los corchetes, profe. Imagínate lo mal que estaba. Ah, bueno, pero podés No, pero bueno, insertar una imagen, copiar, pegar. Pero ahí vos poné ahora a continuación, eh, fui yo la que puse la anterior, digamos, la expresión anterior la cargué yo, acá mismo en comentario, ¿viste? Escribís y ahí copias el enlace. Pones pegar, copias y pegas el enlace donde lo tengas y lo pegas ahí. ¿Sí? Así ya queda. porque también queda para una guía, Ok, porque hay veces que uno quiere saber o volver a releer y por ahí se pierde del lugar de donde lo obtiene. Aparte también, por más que por eso yo les insisto a que todos completen, porque por más que sea lo mismo, vos vas a poner de dónde lo sacaste, ¿sí? ¿Ves? Ahí podemos verlo y se ve grande. Entonces, al ver de dónde lo sacaste, ya queda, este grafiquito salió de ahí, vas al enlace, entonces tenemos como en este muro todos los enlaces que están relacionados con estos teoremas. Entonces nos queda concentrada ahí la información de los teoremas en este muro. ¿Sí? Es como visualmente más ameno que tenerlo todo en un apunte, ¿no? Así que vos podés agregarle acá el enlace donde lo sacaste. Bueno, gracias por participar. La idea era hacer algo Sí, distinto con esto, sí, no que por lo les menos. fuera complejo, ¿no? Hacerlo. Así que si Claro. tienen dudas, consulten. Bueno, eso era todo sobre los teoremas. Quería, bueno, animarlos a que colocaran acá, a ver cómo funciona. Esto es sencillo, el que no hizo nada es ponerle acá un más, ven, que agregan más y tienen la forma de ir agregándole cosas acá, ¿sí? Y van escribiendo acá en qué consiste el tema y después, bueno, Sí, publican y pueden van copiar y poniendo pegar, el... me parece, copias, Sí, sí, pegas, no sí. tenés que uno extrae, Sí, copia y sí. pega, o saca la información, lo pasa a Word, y en Word por ahí es más fácil volver a copiar y por si se les copian espacios y demás. Claro. Bueno, ahí dejo de compartir. Nos quedan 7 minutitos para esta sesión. No sé si Estela, si querés desarrollar vos lo otro o querés que Bueno, lo abra sí, sí, yo, sí, como quieras. pero ¿qué hacemos? ¿Cerramos y para que no se nos corte? ¿O, o sigo? Cuando dejes de compartir. A ver, ahí dejo de compartir. Ah, por ahí Está. podemos, chicos, les invitamos a salir y volver a entrar entonces. Así no nos Va, queda digo yo, cortado. Sí, y sí, si sí. no, seguimos hasta los que nos dan en los minutos y empiezo a compartir si querés. Y hacemos como siempre, como quieras. Bueno, ¿Seguimos? O... lo dejo a tu criterio, Estela. Bueno, a ver, espera. Eh, Así ya arrancamos, pero ahí aprovechamos unos minutitos que empiecen a ver la presentación. Vamos a empezar a ver lo que es estudio espera. de funciones, ya, ¿sí? Que son más de aplicación de lo que tenemos en el práctico. Ahí se ve, ahí se está viendo. Todavía no. Ahí sí, Ahí ahora sí. sí, Ah, bueno, ahora listo. sí. Bueno, ahí estoy grabando cualquier cosa, me avisa. Bueno, yo había armado esto porque, de costumbre, como que siempre lo tenemos al tema del cronograma y el mapa conceptual. Esperen que busque. Ay, no veo el lápiz. Bueno, entonces, estuvimos viendo, recuerdan que el primer práctico era el 3, hicimos vimos métodos de derivación, ¿sí? Ya sea, primero empezamos con la definición de derivada en un punto y derivada de una función, por definición, después aprendimos las reglas, cuando eran funciones elementales, después hicimos regla de la cadena y después distintos tipos de derivaciones, logarítmica, de funciones inversas, depende qué tipo de función teníamos para encontrar su derivada. Todo esto, como bien dijo Fabi, cuando arrancó en el mapa conceptual, a ver si me voy para atrás, era porque a nosotros, ahora lo que vimos fueron los teoremas, ¿sí? Lo que por ahí es más lindo de toda esta aplicación es poder hallar y estudiar gráficos de funciones, ¿sí?
ya ahora no valernos en esta, de ahora en más después siempre vamos a usar GeoGebra, pero lo que vamos es, hay veces que le decíamos, cuando teníamos que encontrar el dominio y querían graficar, le decíamos, necesitamos más datos para poder graficar una función sin tener una aplicación como GeoGebra, ¿sí? Entonces, para poder graficar funciones, lo que vamos a hacer es un estudio de funciones en el cual vamos a ver distintos temas, como ser cuáles son los puntos críticos, hallar extremos crecimiento y decrecimiento, hallar puntos de inflexión y concavidad, ¿sí? Y después lo que dijo Fabi, que está relacionado con la aplicación en la vida cotidiana, que son las optimizaciones, que nosotros como ingenieros, más que nada, por ahí el profesorado tendrá otro tipo de optimización, pero el ingeniero va a optimizar materiales para que si tenemos que hacer un tanque o construir algo, sea de máxima capacidad con el mínimo costo o el mínimo uso de material. Entonces a eso va la aplicación. Entonces, nos vamos a centrar, esto es más bien práctico, en las aplicaciones de la derivada. Entonces, aplicaciones de las derivadas. Vamos a tener aplicaciones de la primer derivada, ¿sí? En el cual vamos a ver, cuando apliquemos la primer derivada, que ahora vamos a ver un ejemplo, vamos a poder encontrar lo que es como le decíamos, la monotonía de la función, ¿sí? ¿Cuál es su crecimiento o decrecimiento, si tiene crecimiento o no? Y cuando hablamos de crecimiento, en general hacemos global, ¿sí? Es tanto como de crecimiento como de crecimiento, ¿sí? Y los extremos relativos los vamos a ver hoy, y esto lo vamos a dejar para más adelante, ¿sí? Quizás en la clase anterior. Y dentro de los extremos van a aparecer estas palabras que ya venimos hablando, ¿sí? Ya cuando arrancamos con funciones ya hablábamos de máximos y mínimos, por ahí sin tanto análisis, tanto analítico, ¿no? Haciendo tanto, más bien gráfico y no encontrando el desarrollo analítico de estos temas. Después vamos a tener... Sí, en eso, Estela, sí, Sí, que se acostumbren cuando uno, porque por ahí escucha extremos, que se sí, refiere a máximos y o o mínimos, ¿sí? mínimos, Porque a veces sí. uno le pregunta encontrar los extremos y no saben de qué se está ¿Qué hablando, estamos bueno, pidiendo? Claro, que ya se acostumbren, que extremo significa dónde encontrar dónde la función tiene máximos máximos o y o mínimos, mínimos. ¿sí? Esto me da esto. Esto también me va a dar esto, o esto, pero va a tener algo en especial que vamos a tener que analizar dentro de un intervalo específico, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante para no hacerles lío. Después vamos a tener aplicación de la segunda derivada, ¿sí? Recuerden que cuando vimos derivadas sucesivas, todo tiene un porqué. ¿Por qué hicimos una primera derivada? Después aprendimos que había derivadas sucesivas, que podíamos derivar 2 veces, 3 veces, 4 veces. En realidad vamos a aplicar la primera derivada, entonces, para lo que es crecimiento y decrecimiento, y para encontrar extremos relativos y absolutos si no los pidieran, que son los máximos y o mínimos. Y la aplicación de la segunda derivada, que lo que me da es la curvatura que tiene la función, ¿sí? Esto que me dice, ¿cómo es la función? Hoy cuando planteábamos y Fabiana graficó una parábola, alguien de los chicos dijo cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces, una parábola de este tipo, lo que me dice es, si yo la grafico acá, me está diciendo que es cóncava hacia abajo, ¿sí? Y si fuera esta parábola, esto me daría la concavidad que me diría cóncava hacia arriba. Todo esto que lo vemos gráficamente, lo que vamos a hacer es un estudio analítico de todo esto, ¿sí? Esto es como A ver, para... ahora, Sí, sí, ahora Estela, ahí sí queda menos de un minuto, así que por ahí ya bueno, cortamos y volvemos a entrar para que no te listo. quede cortada lo que hablas. Bueno,